Y bienvenidos. Listo. Sí. Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a este webinar del Comité Académico de Seguridad Internacional de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Mi nombre es Paula Loreta Solís Ávila, estudiante de Relaciones Internacionales y Derecho en la Universidad de las Américas Puebla. Me da mucho gusto acompañarles en este conversatorio titulado La seguridad internacional vis a vis los conflictos en Medio Oriente a través de Facebook. Este webinar es organizado por el Comité de Seguridad Internacional de la MEI y su objetivo es ofrecer una lectura clara y útil del conflicto desde una perspectiva geopolítica, identificando actores, intereses, dinámicas de escalamiento y escenarios en el corto y mediano plazo. Les invito a dejar sus preguntas en los comentarios de la transmisión. Al final, tendremos un espacio breve de preguntas y respuestas y trataremos de incorporar la mayor cantidad posible. Doy la bienvenida a la doctora Claudia Márquez Díaz, presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, quien a continuación nos compartirá su mensaje. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos todos a este conversatorio que sin duda tiene una gran pertinencia por los acontecimientos sucedidos. Y me gustaría primero agradecer a nuestro comité de seguridad internacional, al doctor Gerardo. Espero no omitir a nadie porque sé que es un comité muy participativo, pero me gustaría resaltar también la asistencia de un gran cuerpo diplomático y espero no omitir, si es así, el nombre de alguna persona, por favor, pues una disculpa de antemano a la embajadora Angélica Arce, al embajador Marco Antonio García Blanco, al embajador Nájera, a la ministra Lourdes Sosa. Y de ahí, miembros del comité, muchísimas gracias. Solamente algunos porque no alcanzo a ver todos los rostros, pero la doctora Joana, la doctora Beata, a Gerardo, bueno, Gerardo ya lo mencioné, por supuesto, a la doctora Guadalupe González, a nuestra conferencista de lujo, muchísimas gracias, doctora Marta Tawil, por su participación. Y me gustaría resaltar la reunión que el día de hoy vamos a tener en este gran conversatorio, pues es de profunda trascendencia para la comunidad internacional. Sin duda, ha generado los últimos acontecimientos un impacto humanitario, político y estratégico de alcance global. Y este espacio tiene como propósito fomentar un diálogo informado, respetuoso y basado en el derecho internacional, incluyendo, por supuesto, que los principios de nuestra Carta de la Organización de Naciones Unidas, y ahí ustedes van a debatir, por supuesto, los acontecimientos. Se analizarán las causas estructurales de los conflictos, del conflicto, los riesgos para la seguridad colectiva, el papel de, por supuesto, de algunas potencias regionales y globales, así como las posibles vías diplomáticas hacia una desescalada sostenible. Reconocemos que se trata de un tema sumamente complejo, profundo y, lo más importante, muy sensible. Y por ello, pues invitamos a cada uno de los participantes a contribuir con argumentos sólidos, con evidencia, pues de acuerdo a sus respectivas áreas de conocimiento, pues posiblemente algunas propuestas para la construcción de la paz, la protección de la población civil y el fortalecimiento de la cooperación multilateral, que este conversatorio sirva como un espacio de reflexión crítica con responsabilidad compartida y sin duda con un gran compromiso por la posición que tienen frente a este comité. Y sin más, pues yo quiero declarar inaugurada esta sesión y les deseo muchísimo éxito en el conversatorio. Si me lo permite, pues por aquí me quedaré escuchando sus grandes propuestas y estas ideas que ustedes van a vertir. Sin más, doctor Gerardo, le agradezco nuevamente la invitación y reitero también pues el agradecimiento a la doctora Marta Tawil por participar en él. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctora Márquez. A continuación, daré la bienvenida a nuestros ponentes de esta tarde. Como conferencista especial invitada, nos acompaña la doctora Marta Tawil Curi, doctora en Ciencia Política con especialidad en Relaciones Internacionales por el Instituto de Estudios Políticos de París. Es profesora investigadora en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Sus principales áreas de investigación son el conflicto árabe-israelí, Siria y Líbano, y el análisis comparado de las políticas exteriores de los países del Próximo Oriente.
Saludo al embajador Marco Antonio García Blanco, licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestro en Seguridad y Defensa Nacional por el Colegio de Defensa Nacional, embajador de carrera del Servicio Exterior Mexicano, retirado en 2020, fue embajador de México en 12 países, siendo Serbia su último encargo. Recibimos a la maestra Guadalupe González, consultora, columnista y catedrática. Senior Fellow del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, ha sido asesora en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el Congreso de la Unión, y es referente en análisis de asuntos internacionales. Damos la bienvenida a la doctora Roxana Juárez, licenciada por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra por el Colegio de Defensa Nacional y doctora por el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Desarrollo Nacionales. Consultora en Southern Pulse, destaca su experiencia en operaciones contra la delincuencia organizada y coordinación en el Consejo de Seguridad Nacional. Nos acompaña el embajador David Nájera Rivas, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana y maestro en Estudios de Asia y África por el Colegio de México, presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, embajador de carrera con amplia trayectoria diplomática en Europa, Asia y América y exfuncionario de alto nivel en la Secretaría de Relaciones Exteriores. También saludamos a la maestra Joanna Shubich-Green, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, maestra por el Instituto Matías Romero y la Escuela Diplomática de España, coordinadora de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Anáhuac, México, y doctorante en Seguridad Internacional. Fue directora general adjunta en la Secretaría de Relaciones Exteriores. También nos acompaña la embajadora Beata Boina, licenciada por la Universidad Complutense y doctora en Geografía e Historia, profesora de Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Fue embajadora de Polonia en México y Centroamérica y recibió la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de banda. Esta sesión será moderada por el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor e investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UTLAP. Su trabajo se centra en seguridad nacional, inteligencia estratégica y geopolítica, con énfasis en terrorismo y extremismos violentos. Colabora con proyectos vinculados a la Agenda Interamericana contra el Terrorismo y es coordinador del Comité de Seguridad Internacional de la MEI y analista en CNN en español. Sin más preámbulos, cedo la palabra al maestro Gerardo Rodríguez, quien moderará la conversación de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Loreta, por ayudarnos a ordenar esta sesión en línea. Muchísimas gracias, Claudia, presidenta de la MEI, por permitirnos tener este conversatorio del Comité de Seguridad Internacional. Vamos a dar inicio de una vez al conversatorio. Tenemos para el final de la sesión una presentación para explicar lo que estamos haciendo en el Comité de Seguridad Internacional, pero nos urge escuchar a Marta. Decirles, Loreta presentó a los primeros apuntados a este conversatorio y en una segunda fase tendremos una segunda ronda con colegas del Comité de Seguridad Internacional que platicarán con nosotros, nos darán sus análisis hasta por 5 minutos. Marta es nuestra invitada especial y decirte, Marta, que hemos recibido solicitudes de integrantes del comité que te invitemos de manera formal. Tú fuiste vicepresidenta de la MEF, por formar parte de la MEF. Entonces, te queremos invitar al comité, ya aceptaste y en una próxima reunión del comité te propondremos para que sea aprobado, yo creo que por aclamación. Entonces, Marta, muy bienvenida, el foro es tuyo y bienvenida a este conversatorio. Muchísimas gracias, Gerardo. Buenas tardes a todos y a todas. Me siento muy honrada, desde luego, por esta invitación y también de formar parte del comité. Encantada de estar aquí también compartiendo mesa, este diálogo con colegas. Para hablar de este tema, de este que es ya quinto día de la guerra en Medio Oriente, y me gustaría empezar diciendo o recordando que no empezó ya la noche del jueves 26 de febrero, ¿no? La guerra principalmente entre Israel e Irán se ha estado desarrollando en la sombra durante décadas. Sin embargo, este jueves
pues sí, entró en una nueva fase directa ya y en ella toda la región de Medio Oriente. La acción militar, además, recordemos, comenzó no tras el agotamiento de la diplomacia, sino en medio de ella. Aprovecho la oportunidad que me dan de iniciar este diálogo para apuntar algunos, solo algunos, son tantas, ¿no? Los aspectos, las dinámicas, los actores clave de esta guerra, no solo algunos, apuntar a ellos y haciéndolo teniendo en cuenta el entrelazamiento entre el autoritarismo del sistema político iraní y la coerción externa que enfrenta, como una manera de orientar nuestro diálogo, ¿no? E interpretar los hechos. Y un primer aspecto, punto, dinámica, es que lo que estamos viendo es que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán enfrenta actores con capacidades militares, prioridades estratégicas, niveles de tolerancia muy diferentes o de racionalidad muy distinta, ¿no? Y de autopercepciones también o concepciones de sus papeles en política exterior. Y apunto aquí en particular al papel regional que venía teniendo Irán antes del 26 de febrero, elementos que influyen y que han influido en la percepción de Teherán, que Teherán tiene de su papel regional. Por una parte, Irán, y esto es parte del contexto, ¿no? Irán es uno de los 3 países no árabes de Medio Oriente, los otros 2 son Israel y Turquía, el único estado de mayoría musulmana, bueno, shia, rodeada por países árabes cuyas poblaciones son mayoritariamente sunnis, a excepción de Bahrein, Irak y Líbano, y están gobernadas por sunnis, salvo Irak desde la caída del régimen de Saddam Hussein. Y por otra parte, Irán firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear en 1968, a diferencia de otros países que poseen armas nucleares en la región o colindante como Israel, India y Pakistán. Además, desde el fin de la guerra con Irak, en 1900, que duró 8 años, de 80 a 88, Estados Unidos, Irán, digamos, no ha sido o se ha perdido en general, la comunidad internacional ha perdido toda oportunidad para integrar efectivamente a Irán a una arquitectura de diálogo y de seguridad regional en el Golfo. Desde tiempos de la monarquía, y eso es importante mencionarlo, no desde tiempos de la República Islámica, desde tiempos de la monarquía anterior a la República que se instauró en 1979, Teherán se ha percibido como un poder regional. Y hay que decir que aquí las sanciones internacionales han también contribuido a ese papel. ¿En qué medida lo digo? Los regímenes de sanciones en Irán, las sanciones en Irán, como sabemos, o contra Irán, no han sido, desde 79, no han sido episódicas ni marginales, han sido parte de un régimen prolongado de aislamiento económico. Y esas sanciones articularon muy bien eso que decía al inicio, esta presión externa con el autoritarismo del régimen. ¿A qué me refiero? Y esto no significa, desde luego, que digamos, reconocer lo problemático que pueden ser las sanciones no exime la responsabilidad de la República Islámica. El Estado, desde 79, ha instrumentalizado repetidamente las sanciones para eludir la responsabilidad de su corrupción, de su mala gestión, de su represión, presenta esas dificultades económicas como una necesidad impuesta externamente y va consolidando paralelamente sistemas de control económico muy opacos, muy nefastos. Pero ese aislamiento financiero, las restricciones a las transferencias internacionales, también hay que decirlo, consolidaron al pilar del régimen y el autoritarismo del régimen, y en particular este pilar que son los Pasdarán, el Consejo de las Guardias Revolucionarias, como un complejo militar económico, ¿no? En las últimas 2 décadas su autoridad se ha basado, la autoridad de esta Guardia Revolucionaria, en cimientos que se refuerzan además mutuamente, experiencia en el campo de batalla, en guerras regionales, control sobre industrias estratégicas, infraestructura, rutas comerciales informales, ¿no? Entonces, y desde 1979, parte de este, digamos, papel regional de Irán, de la República Islámica, persiguió ese objetivo de ser una potencia regional, adoptando en particular, por cierto, una causa transnacional, una causa que es más bien, digamos, común a la mayoría, al mundo árabe, que es la causa palestina, una causa del nacionalismo árabe. Y es con esa asociación que el régimen del ayatollah Jamenei forjó con muchísima paciencia esto que llamó el eje de resistencia en política exterior, desde la muerte de Khomeini, del primer ayatollah. Y esa consolidación se fue desarrollando a través de intervenciones en Siria, en Irak, en Líbano. En Irak,
pues las milicias proiraníes fueron erosionando gradualmente al Estado, junto con todo otro contexto también de sanciones, en fin, que ya conocemos, y de políticas del propio régimen. En Siria el territorio se convirtió en el principal corredor logístico para armar, para financiar a lo que fue la joya del eje, ¿no? El Hezbollah, la milicia partido libanesa, producto de la exportación de la revolución iraní en los años 80, en el marco de la guerra civil libanesa. En Yemen, los hutíes proporcionaron a Irán también, al ser sus socios, una puerta de entrada al Golfo. Israel, por su parte, que parecía centrado en todos estos años en reforzar los asentamientos en Cisjordania, en reforzar el asedio a Gaza, vigilaba paralelamente de cerca la expansión iraní y se preparaba simultáneamente para confrontarla posteriormente y atacar a quienes participaban en su dinámica. Y el momento clave en este sentido fue el ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel perpetrado por Hamas, porque ese ataque terrorista rompió el equilibrio al que estaba acostumbrada la República Islámica, pero no revaluó su posición la República Islámica. O sea, los componentes de este eje de la resistencia persistieron. El Hezbollah siguió comportándose como si nada, las milicias iraquíes igual, incluso el mismo Irán, ¿no? Teherán, la respuesta se presentó como eso, bueno, pues a ser pacientes. De hecho, se considera, ¿no?, como parte de la estrategia de Irán en términos de la doctrina de seguridad, es la doctrina de la paciencia estratégica, ¿no? Digamos, mantener una escalada controlada destinada a restaurar la disuasión sin desembocar en una guerra total. Y siempre creyeron que el tiempo estaba de su lado, ¿no? Pues después, sobre todo después a partir de octubre del 23, la guerra genocida en Gaza, ¿no? Bueno, pues seguramente el sistema interno, la indignación de la gente en las calles, en el mundo por la tragedia va a frenar a Tel Aviv. La erosión de la opinión pública israelí va a allanar el camino para un acuerdo. Washington pues no quiere atacar a Irán, digamos, no es parte de la base de la élite política en ese momento, la base electoral no quiere eso. Ahora, todas esas suposiciones resultaron ser erróneas, ¿no? Y me parece que este es un punto interesante también, ¿no?, que nos permite pensar incluso en términos más allá del caso iraní, pero que nos ofrece, desde luego, lecciones, nuevamente, en este caso, esta guerra, sobre la psicología del juicio, y la toma de decisiones en política exterior, y cómo esa psicología del juicio y la toma de decisiones de ciertos individuos y grupos en el poder interactúan con el contexto político, ¿no?, que varía, y digamos, y cómo esa interacción varía de maneras muy complejas y muy contingentes también. Hezbollah mismo en Líbano entró en la confrontación el 8 de octubre contra Israel, el 8 de octubre del 23, un día después del ataque de Hamas, con enorme confianza. Pero como sabemos, el movimiento se vio envuelto en una campaña muy diferente a cualquiera que nunca se había preparado en las últimas 2 décadas a lo que le pasó. A partir de ese momento, su cadena de mando fue infiltrada por Israel, sus altos mandos fueron atacados, su capacidad balística se vio muy erosionada. Y además el asesinato de Hassan Nasrallah, su secretario general, en septiembre del 24, en su búnker en los suburbios del sur de Beirut, pues ya fue, digamos, un punto de inflexión, bueno, simbólico, pero también operativo, ¿no? Y pues menos de 2 años después, el ayatolá Ali Khamenei corrió una suerte similar, y que se han vuelto, estos instrumentos de decapitación se han convertido en un instrumento predilecto de la estrategia israelí. Lo hemos visto desde hace 2 años, de Gaza, Damasco, de Beirut, Teherán, figuras políticas y militares de primer nivel han sido asesinadas, y de pronto entonces la República Islámica se muestra muy vulnerable, y quizá el error más profundo fue pues ese, ¿no? Estuvo acostumbrada la República Islámica a prosperar pues, en un Oriente con estados fallidos o muy fragmentados o estados débiles, con muchos vacíos políticos, y este eje de la resistencia, ¿no?, con Irán a la cabeza, pues no pareció dispuesto a adaptarse, ¿no? Ahora, la lógica, digamos, o una racionalidad dictaría que el régimen en cuestión pues debería hacer todo lo posible para evitar la guerra, pero esto no es lo que Irán ha hecho, y me parece que no es lo que hará. La lógica iraní tiene sus propias razones, aunque
pues tampoco está desprovista de racionalidad, la racionalidad en política exterior a la que me refería anteriormente, ¿no? Y esto en todas cosas, porque el líder supremo, primero el líder y ahora el Consejo de Guardianes, pues, digamos, para ellos la guerra, incluso en estas circunstancias, sigue siendo preferible a un acuerdo que se percibiría como una derrota, una capitulación absoluta, ¿no? El ceder todo, ¿no? Ceder todo. De hecho, ahí están, podríamos decir, tendrán los ejemplos ahí a la mano de los que se dieron y cómo les fue, ¿no? Sin ir muy, bueno, Gorbachev sería un ejemplo, ¿no? Pero incluso pensando en la región, ejemplos como su aliado sirio, Bashar al-Assad, ¿no? Entonces, que se dio y pues ese fue su final, ¿no? Es un poco serían las analogías que se podrían establecer para entender también las perspectivas o las percepciones o los cálculos que hacen estos liderazgos, este tipo de liderazgos, ¿no? Como, digamos, se pueden hacer concesiones tácticas, pero no se pueden cuestionar todos los fundamentos de la República Islámica, que es lo que les estaban pidiendo y lo que les ha pedido Estados Unidos desde hace algún tiempo, especialmente un hombre como Jamenei a sus 86 años. Entonces, eso por un lado. Por el otro está, digamos, más el plano militar, las realidades y las incógnitas militares y del armamento, ¿no? Y entra el armamento en estas realidades e incógnitas militares. En el plano de las armas, antes del estallido de la guerra, se estimaba que el arsenal iraní rondaba por ahí de los 2.000 misiles balísticos. La cifra exacta, sí, exacta, pues sigue siendo, no la tenemos, pero la cuestión central no es solo cuántos hay, ¿no? Cuántos tiene, sino también la supervivencia de la infraestructura para lanzarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el arsenal iraní se divide en varias categorías, los de corto alcance, los de mediano, ¿no? Que son los que alcanzarían hasta 2.000 kilómetros, ¿no? De hecho, vimos cómo Donald Trump predijo o presentó la destrucción de la destrucción de la capacidad de misiles balísticos de Irán como uno de los objetivos principales de los ataques estadounidenses. Ahora, los misiles balísticos son los que acaparan más la atención, pero son los ataques con drones, y esto desde el punto de vista de la estrategia también es importante mencionarlo, las que gradualmente están marcando el ritmo del conflicto, ¿no? Y sobre todo estos drones que al parecer Irán ha estado usando de ataque, los más como económicos, más fáciles de producirse, y que son los que al parecer son los que se han usado para atacar instalaciones estadounidenses y de socios regionales en el Golfo, ¿no? De los países del Golfo. Y que se pueden, al parecer, producir en masa, ¿no? Entonces, con este uso de drones de este tipo y misiles de bajo costo, parecería, es lo que dicen varios analistas, especialistas en temas militares y en estrategia, estar probando o incluso intentando agotar las defensas aéreas regionales del enemigo antes de emplear ojivas más destructivas, ya veremos. En todo caso, esto también hay que situarlo en otra dinámica, que es la regionalización de la guerra y cómo se están reacomodando los poderes en el Golfo. Teherán, como sabemos, hemos visto en estos días, ha respondido lanzando cientos de misiles, drones contra 9 países de la región, incluidos los 6 estados del llamado Consejo de Cooperación del Golfo, o sea, Arabia Saudí, Emiratos, Qatar, Kuwait, Bahrein, incluso Omán, que había mediado entre Estados Unidos e Irán en la reciente última ronda de negociaciones en Ginebra. Entonces, y aquí, digamos, los países del Golfo se enfrentan a un dilema, porque no deben responder, o sea, si responden a los bombardeos iraníes, que supone que son bombardeos, Irán así los justifica, solamente contra intereses, bases militares estadounidenses, pero no ha sido así, solamente a riesgo de perder prestigio y perder su capacidad disuasoria. O bien estos países del Golfo, monarquías, responden y se exponen a nuevos ataques, ¿no? En todo caso, el impacto es para estos regímenes, estas monarquías del Golfo tan obsesionadas con la seguridad desde hace varias décadas, seguridad del régimen, que a veces se confunde con la del Estado, se confunde prácticamente, que han dedicado años a cultivar una imagen de estabilidad, ¿no? Propicia para la inversión, Arabia Saudí con su proyecto económico de su Agenda 2030, en fin. Entonces, las instalaciones petroleras, no solo las instalaciones militares de Estados Unidos ahí han sido atacadas, sino también las petroleras, como ya había ocurrido en 2019, antes del acuerdo de distensión entre Riad y Teherán
de 2023 con mediación china, que pues ahora ya parece evidentemente algo totalmente terminado, una posibilidad muy lejana de revivir. Aquí surgen dos preguntas, ¿no? ¿Cuál es, si va esta apuesta de la República Islámica va a dar sus frutos, ¿no? De estar atacando de esta manera a los vecinos. Uno podría decir que pues eso va a unir más a los países del Golfo contra la República, contra Irán, ¿no? Y pues eso va a reducir las posibilidades de una solución negociada, ¿no? Y aumentar la presión contra el régimen y eventualmente generar su caída. Y esto es desde el punto de vista de Irán. Si esto es así, digamos, finalmente Irán pierde, ¿no? Porque antes estaba pudiendo explotar las divisiones que existen entre los países del Golfo, que son muy importantes y cada vez más, sobre todo entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes, y ahora no va a ser así, ¿no? También está empujando, por ejemplo, a Qatar, que había sido un socio, había sido el país del Golfo más cercano a Irán, adoptar una postura más firme ahora que su territorio también está siendo atacado, ¿no? Y otra pregunta que surge es, bueno, entonces estas potencias del Golfo se van a aliar, pero ¿cómo se concretaría esa participación en la campaña, ¿no? Algunos piensan que se estaría considerando atacar bases, unirse simplemente para atacar bases de misiles hidroeléctricas en Irán. Y ahí, por ejemplo, Abu Dhabi tendría una ventaja muy importante en términos de capacidades. Pero bueno, y de todas formas, surge quizá una tercera pregunta, ¿cómo estas monarquías con sus características, cómo van a convencer a la opinión pública que sus gobiernos participan en una guerra prácticamente del lado de Estados Unidos y de Israel, ¿no? Quizá Emiratos Árabes tienen este sentido, es más fácil para Emiratos Árabes justificar para, por ejemplo, Arabia Saudí, ¿no? Ahora, Irán sabe que no ganará la guerra militarmente, me parece que eso lo tienen claro, pero lo que está apostando es al tiempo, ¿no? Prolongar la guerra a pesar de los riesgos para el régimen y para la proyección de su poder y de su poder de disuasión. Y eso pensaríamos principalmente porque espera poner a la opinión pública estadounidense e israelí al límite en contra de sus líderes, ¿no? Y esto me lleva a hablar de otro aspecto, otra dinámica tercera, que es, pues eso, la alianza entre Washington y Tel Aviv, y preguntarnos si Washington y Tel Aviv están haciendo la misma apuesta para el futuro, ¿no? Desde que inició el ataque, el discurso de Donald Trump ha sido como pues nuevo, muy contradictorio y ha alimentado la confusión. Primero dijo al inicio, creo que el primer día, lo que queremos es eliminar la amenaza nuclear, que al mismo tiempo dice, bueno, que había sido aniquilada, así lo dijo, obliterated, tras los ataques estadounidenses de junio del año pasado. Pero ese mismo día también insinuó el cambio de régimen. Los iraníes deben tomar el control de su gobierno y hacerse cargo de su destino. Y al día siguiente dijo, no, pues lo que suceda depende de los iraníes, después depende de ellos, nada más nosotros terminamos el trabajo militar y que los iraníes hagan lo que quieran. Y que tenía muy buenas opciones, luego dijo en otro medio que tenía buenas opciones para liderar, de personas que liderarían el país después de Ali Khamenei. Y el jefe del Pentágono afirmó este lunes que no se trataba de una supuesta guerra, de una guerra para cambiar al régimen, aunque dijo el régimen sí va a cambiar y sí está cambiando. Entonces, todo esto refleja tanto la falta de una dirección política clara y realista, ¿no? Por parte de Estados Unidos, como el deseo de abordar también pues crecientes críticas que también estamos leyendo que están surgiendo provenientes de un segmento de su base y también, bueno, desde luego entre los demócratas, ¿no? Y al involucrarse militarmente junto a Israel, también parecería que Washington no parecería estar necesariamente alineado con todos los objetivos de Israel. Parece que para Israel los objetivos son mucho más claros, es provocar un cambio de régimen para restablecer el equilibrio de poder regional, o un cambio de régimen o un colapso interno, ¿no? Que llevaría en el cual, digamos, el país se hunde en el caos, Irán, sin que, digamos, y eso, digamos, elimina a Irán como potencia regional por bastantes años, ¿no? Como amenaza para Israel. Ahora, si el Estado iraní deja de proyectar
poder regional en los años venideros será en todo, efectivamente, me parece, por un caos en ese sentido, un caos interno que se sembrara, ¿no? Para debilitarlo, como por ejemplo ocurrió con Irak. Irak desapareció a partir de 2003 como polo de poder regional en el Golfo, tras el derrocamiento del régimen iraquí de Saddam Hussein tras la invasión estadounidense en 2003. ¿No? Entonces se trata de debilitar estos países, ¿no? Para, en este caso Irán, para que dejen de representar una amenaza. Es lo que también está haciendo, por ejemplo, desde luego, a otra escala, en otro nivel, el gobierno israelí en Siria, donde instrumentaliza y agudiza las divisiones comunitarias ahí, tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, y en Líbano, donde ya el ejército, en el marco de esta guerra, está ocupando el ejército israelí nuevamente territorio en el sur. La cuestión es que uno también se puede preguntar, la anarquía en Irán pues no augura realmente, en términos de seguridad, no augura nada muy prometedor, sino es que esto quizá a corto plazo para la seguridad de Israel, por no hablar de la Unión Europea, por cierto, invisible en esta crisis internacional más allá de Noruega y España. Para muchas comunidades chiíes, además, ¿por qué lo digo? Para muchas comunidades chiíes, desde Irak hasta Líbano, más allá de sus diferencias con esta propuesta de sistema político que se inventó el ayatollah Khomeini para Irán en el 79, para ellos, como sea, el ayatollah Khamenei era una autoridad religiosa destacada y su muerte, su asesinato, pues muy probablemente tendrá varios resultados, pero algunos 2 o 3 interdependientes. Uno, la reorganización de las jerarquías teológicas en el chiismo transnacional en la región y también quizá lleve acciones de venganza, ¿no? En nombre del guía supremo. La reconfiguración de alianzas estatales y la continuación, por cierto, esa no me parece que va a desaparecer, lo podemos discutir, la presencia económica de China, la cual se ha expandido, como sabemos, a expensas de los europeos y estadounidenses desde hace unos 10 años, ¿no? Y que también es parte, me parece, de estas motivaciones de Estados Unidos, lo podemos discutir. Y por último, bueno, está el cambio de régimen. Me parece que el cambio de régimen como tal es quizá el escenario menos plausible, pero bueno, la verdad es que en esta etapa en la que nos encontramos nada podemos excluirlo. Ahora, bueno, Irán está privado de su líder supremo y de figuras clave de alto rango. Pues, evidentemente, pues el régimen podría tener dificultades para contener más disidencia interna, más movimientos de protesta, ¿no? Y implosionar, ¿no? Y en este sentido, recordemos que los y las iraníes arrastran una herida democrática que no data de hoy ni de este régimen, sino que se remontan a la Revolución Constitucional de 1906, que fue aplastada por Rusia y Gran Bretaña, y a la experiencia democrática con el primer ministro Mohammad Mossadegh, que terminó cruelmente en agosto de 1900 y abruptamente en agosto de 1953 con su derrocamiento por parte de Estados Unidos y de Gran Bretaña por un golpe de Estado y que impusieron al Shah, ¿no? A la monarquía. Ahora, durante la última década, es verdad, Irán ha entrado en un nuevo ciclo de protestas recurrentes, marcadas por este ciclo marcado por levantamientos cada vez más frecuentes, geográficamente más dispersos, socialmente sí heterogéneos, pero que reflejan cómo la agravación de la crisis económica, la exclusión política, la pérdida total ya de confianza en las instituciones estatales, ¿no? Antes parecían, digamos, las protestas reflejaban malestares locales, ahora ya es, digamos, ya tiene un alcance nacional. En estas que iniciaron en diciembre del año pasado, vemos que son protestas que han unido a trabajadores, mujeres, estudiantes, jubilados, comunidades marginadas en toda Irán, los miembros de la burguesía del bazar, la clase media. Y esta nueva ronda de movilizaciones que se consolidó a finales del año pasado, ¿no? En medio de la intensificación de la inflación, la austeridad, las secuelas de la guerra de los 12 días entre Israel e Irán en junio de 2025 continuó. Ahora, actualmente una parte de la oposición la conforman miles de personas comprometidas con la democracia, con la justicia social, apoyadas por activistas muy notables, muchos en prisión, y que levantan la voz contra todas las formas de fundamentalismo, discriminación, violencia estatal, ya sea perpetradas por el régimen o por Israel o por Estados Unidos. La cuestión es que
Esta oposición interna en Irán en general está muy dividida, no está armada, está muy mermada tras décadas de represión ejercida por el régimen. Y esto ha fragmentado la dinámica de la movilización, a pesar de que vemos que ha ido avanzando bastante, ¿no? Y también contribuye al problema de la desigualdad en los distintos grupos de oposición, el acceso a los medios de comunicación que tienen unos y otros. Están también las minorías, grupos, los kurdos, iraníes en el exilio, por ejemplo, anunciaron una coalición política para derrocar a la república, garantizar la autodeterminación de su comunidad marginada. También podrían estarse gestándose disturbios en Irán, en la región de Baluchistán, ¿no? Y esta actividad de protesta se intensificó además drásticamente a principios de este año, ¿no? Y fue en el marco de esta propuesta que hizo, esta promesa que les hizo Trump, el presidente estadounidense, de ayuda, ¿no? Es que vemos ya después el aceleramiento de los acontecimientos. Esta actividad de protesta se intensificó a principios de este año tras un llamamiento muy publicitado emitido desde el exilio por Reza Pahlavi, hijo del último monarca o Shah de Irán, que vive en Estados Unidos desde entonces, desde los años 80, desde el 79. Están entonces las formaciones más, digamos, las monárquicas, ¿no? Muy presentes en la diáspora iraní, que cuenta alrededor de 10 millones de personas, si no me equivoco, entre 8 y 10 millones, y las formaciones monárquicas y sus aliados han ocupado cada vez más el terreno visible de la oposición, enmarcando la crisis de Irán, pues ya más en el horizonte del derrocamiento del régimen, del realineamiento geopolítico, ¿no? Mientras marginan a la oposición de izquierda, la reformista, la pacifista y la que no es monárquica, ¿no? Y hemos visto la presencia de banderas israelíes, estadounidenses, junto a imágenes de la oposición en algunas manifestaciones de la diáspora, ¿no? Y eso pues señala simbólicamente este alineamiento con las agendas geopolíticas occidentales, ¿no? Pues reafirmando, reconfigurando Irán como un objeto de confrontación estratégica, ¿no? Donde la democracia ahora ya no es un objetivo en sí mismo, ¿no? O es un objetivo en todo caso secundario, o no es un objetivo, sino básicamente solamente derrocar al régimen en esta reconfiguración del poder regional que se anuncia geopolítica. No hay entonces una oposición. Bueno, esta es la oposición en todo caso, no hay una como tal, o la más organizada o más visible parece ser esta última que mencionaba. En todo caso, estamos viendo ahora un triunvirato después del asesinato del ayatolá, un triunvirato iraní instalado en el poder a la espera de la elección de un nuevo líder supremo. Y eso se mantiene firme, ¿no? ¿Por qué? Porque además hasta el momento no se han reportado deserciones importantes, significativas dentro del establishment iraní, y en esto me estoy refiriendo a las guardias revolucionarias, a este ejército paralelo que prácticamente es dueño de la economía del país. Y en un contexto de guerra, además, como hemos visto en otros escenarios, el régimen sin duda podría recurrir a la brutalidad extrema para aplastar cualquier desafío a su poder, ¿no? Entonces, el régimen hasta ahora que estamos hablando, sigue, digamos, me parece, atrincherado, ¿no? Por grandes grupos armados que tienen un interés personal en su supervivencia y están dispuestos a defenderlo. Ahora, desde luego que no se puede, digamos, puede ocurrir algún tipo de fisura, ¿no? O que en su momento los pasarán, si sienten ya que el agua les llega al cuello, esta guardia revolucionaria, este ejército paralelo, podrían dar un golpe de Estado o instaurar, en todo caso, lo que instaurarían es un régimen militar. O sea, podrían actuar, de hecho, como el ejército egipcio tras la sublevación popular en Egipto que exigía la caída del régimen encabezado por Hosni Mubarak en enero-febrero de 2011. O sea, cambiar el liderazgo, pero no cambiamos el sistema de gobierno, o sea, el régimen, ¿no? Los militares en Egipto, de hecho, recordemos, decidieron aliarse con los manifestantes contra el presidente Hosni Mubarak, porque entendieron que corrían el riesgo de perder sus privilegios económicos y políticos de los que dependían. Entonces, tomaron el poder en espera de las elecciones, y un año después, tras la victoria del presidente Mohamed Morsi en las elecciones presidenciales, el entonces ministro de Defensa,
Abdel Fattah al-Sisi, que ahora es presidente, llevó a cabo un golpe de Estado en nombre de la voluntad popular. Ahora, en Irán, sin embargo, la responsabilidad exclusiva, directa de resolver la crisis económica y rehabilitar al país sería apabullante para los guardias revolucionarias, en tanto que Irán vive un desastre económico al que contribuyen las sanciones de Estados Unidos y otros países. Y esas sanciones yo no sé hasta qué punto se cancelarían, es muy probable que no se cancelarían sin que el nuevo liderazgo renunciara primero a toda pretensión de liderazgo regional y concediera todo eso que se le está pidiendo al régimen desde hace varios años, ¿no? Que le piden Estados Unidos e Israel, ¿no? Por no decir además que el ejército en Irán, a diferencia del egipcio, por ejemplo, o a diferencia del ejército durante los iraní, durante los días finales de la monarquía del Shah, pues es una institución muy ideologizada, ¿no? Entonces, ya sea que un sector de los guardianes pacte algún acuerdo en algún momento, o que se imponga un personaje externo y ajeno como Mohammad Pahlavi, hijo del Shah, de muy dudosas credenciales democráticas, pues esta falta de claridad ya está llevando, como lo estamos viendo, a juicios erróneos, a errores, a resultados inesperados que pagan siempre y principalmente y lamentablemente las sociedades de la región. Aquí lo dejo por el momento, desde luego podemos continuar con el diálogo. Este fue una primera, digamos, el lanzamiento de ideas para eso, para lanzar el debate. Muchas gracias. A ver, no, gracias a ti, Marta. Creo que todos hemos visto análisis, programas de análisis de lo que está pasando aquí en la BBC de Londres, en Al Jazeera, y que me parece que tu análisis es el más profundo, multinivel, multidimensional que yo he escuchado. Te habíamos propuesto una plática una intervención inicial de 10 minutos que Ay, se alargó, no, me dijiste que 15. que se Fue más. alargó, Ay, 20 minutos que se alargó a más de casi media hora. ay, Entonces, perdón. como dicen, como dicen los dominicanos, fue una gozadera tu plática, tu plática. A ver, Muchas gracias. Aumento el tiempo. A ver, y decirles, a ver, Marta sigue en su cubículo del Colegio de México y está ahí desde la mañana atendiendo entrevistas, conferencias. Marta, en serio, te apreciamos mucho el comité, el cual ya formas parte. Yo le pediría al comité que pueda levantar la mano si aceptamos a Marta como integrante del comité. En este momento, los que estamos ahorita participando, esta es una reunión del comité. Entonces, por aclamación, esto se llama por aclamación, Marta. Eres muy bienvenida al Comité de Seguridad Muy Internacional. honrada, muchas gracias. Vamos con establecimos un orden alfabético y le tocaría la primera intervención al embajador Marco Antonio García Blanco en orden alfabético, de los que se registraron para esta primera ronda de intervención, hasta por 5 minutos, estimado embajador. Si puedes abrir tu micrófono, por favor. Claro, muchas gracias al comité por la convocatoria, la iniciativa y desde luego a la doctora Tawil por su presentación. Mis comentarios serían en el sentido de que lo que vemos actualmente es que la diplomacia nuevamente ha fallado, ¿no? La diplomacia no ha sido suficiente para evitar esta situación. Es un problema muy serio. Vemos, por otro lado, a Estados Unidos seguir con esta doctrina de ellos, nada más, del Estado incapaz o el Estado carente de voluntad para hacer lo que su responsabilidad internacional le correspondería, y eso le da la libertad a Estados Unidos, según ellos, de intervenir en tanto se afecte su seguridad nacional. Yo te lo pido, busco negociarlo, pero si eso no funciona, yo saco de conclusión que no quieres o no puedes. Y si no puedes o no quieres, entonces intervengo yo para poder precisamente hacer valer mis intereses nacionales.
Vemos por otro lado, a mí me llama mucho la atención la respuesta de China, Rusia, ya se mencionó también la de Europa, completamente ausente. Políticamente de respaldo por parte de China, por parte de Rusia, cierto apoyo tecnológico, económico, pero ciertamente los dos evadiendo una intervención directa o confrontación directa con los Estados Unidos o con Israel. Es decir, eres aliado, Teherán, pero esa alianza llega hasta donde nuestros propios intereses nacionales pueden llegar y eso no va más allá de expresar un apoyo político firme, claro, condena desde el punto de vista del derecho internacional, pero ciertamente evitar una confrontación directa con Estados Unidos o con Israel, lo cual dice mucho acerca de capacidades, acerca de poder real. A mí me llama mucho la atención, creo que todos estamos de acuerdo en que hay muchos indicios de decadencia en Estados Unidos, pero por el otro lado vemos estas acciones, Venezuela, Cuba, Franja de Gaza, ahora Irán, y pues ciertamente si eso es decadencia, entonces a lo mejor yo no entiendo cuál es su definición correcta. Me parece que a veces tendemos a demonizar a los Estados Unidos en el análisis, ¿verdad? Y no hacer una lectura, me gustó mucho lo que dijo la doctora Tawil, de acerca de las responsabilidades que cada Estado debe de tener, ¿no? Y en este caso, acerca de Irán, ¿no? Todos tenemos responsabilidades, el debate de si le toca a Estados Unidos poner orden o no, pues continuará, porque si no lo hace Estados Unidos, alguien más lo haría, en este caso le toca o lo asume Estados Unidos, y cuando me refiero a decir poner orden, me refiero a se debe permitir que más países tengan armamento nuclear. Estados Unidos tiene la responsabilidad o el mandato de los países de la comunidad internacional para hacer esa función, o te la rogas ante la apatía, el desinterés de los demás. Son de los temas que me parece que tenemos que analizar cómo se está reconfigurando este mundo, y en este momento es los comentarios que yo diría. Gerardo, muchísimas gracias y felicidades nuevamente, doctora, por su presentación. Gracias, embajador. Muchas gracias, embajador García Blanco. Le cedemos el uso de la palabra a la maestra Guadalupe González Chávez, por favor. ¿Qué tal? Mucho gusto verlos a todos. Gracias, doctora Marta, esta posibilidad de irnos a detalle, a recordarnos esos elementos tan importantes de los actores y factores que están influyendo sobre todo de la realidad interna que se observa desde acá. Yo quisiera plantear una cuestión desde el punto de vista del comité, y es la pregunta de si estamos ante una nueva crisis de seguridad global o si se trata nada más de un conflicto de paz y seguridad internacionales. Y yo me inclino por la primera idea. Segundo, creo que también es un momento importante para aclarar lo que entendemos por la región o las regiones afectadas, porque tradicionalmente hay un patrón de información para análisis de conflictos en este tipo de crisis que nos lleva a ciertos filtros y a ciertas visiones. Y en este caso, como ha sido una falla en análisis en el pasado, sobre todo en América Latina y el Caribe y en las fuentes de América del Norte y europeas, es tender a disminuir la importancia de las otras fronteras de Irán. Y me refiero a a la frontera de Turquía, la cercanía con Grecia y Chipre. Ya lo estamos viendo en planos militares porque ha cambiado la capacidad de armamento nuclear y el alcance de los conflictos, la correlación en la zona. Pero me refiero también a las fronteras de Armenia, de Turquía, de Azerbaiyán, Turkmenistán, Pakistán. Y aquí a otro elemento que me parece que dentro de los hitos históricos que deberíamos reconocer como importantes y precedentes es la salida occidental de Afganistán. O sea, la cercanía y el hecho de que no es casual que han aumentado las tensiones entre Pakistán y
y Afganistán. O sea, precisamente en la parte oriental. Ya se han mencionado otras fronteras de China, como China, que son importantes. Hay algunas respuestas que me parecen relevantes de tomar en cuenta a lo que está sucediendo. Ya sé que hoy un poco el tema es si la OTAN, la Unión Europea, la posición española, la posición francesa, pero está, por ejemplo, la de los países túrquicos. O sea, que precisamente está diciendo, oigan, esto tiene que ver. Y hemos visto cómo ya los flujos de desplazados están yendo hacia Azerbaiyán, hacia Turquía, por ejemplo, ¿no? Y el hecho de que ya el alcance de la crisis ha puesto en cuestión los flujos globales, no solo aéreos, sino también los marítimos. Y la nueva dimensión que está tomando esto, por lo que creo que es necesario que desde el comité y desde AMEIR, desde donde sí, los lugares donde estamos, ofrezcamos un nuevo modelo de análisis para esta situación que, por lo que se está viendo, está teniendo un alcance multirregional y está cambiando incluso el impacto de las relaciones no solo bilaterales, sino también entre regiones. Hasta ahí me quedaría. Gracias, Guadalupe. Magnífica intervención. Creo que poco hemos estudiado el impacto sobre la región de los países turcos, Asia Central, entonces magnífico, y Turquía. Marta, un favor, voy a parar un poquito la dinámica de intervención de los colegas, seguiría en orden de intervención. Ahorita, den un segundo. Roxana Juárez, pero Marta, el tema de Turquía, ¿no? Se anunció que la OTAN derribó misiles que iban rumbo a Turquía, pero no tenemos a Turquía como un objetivo de Irán. ¿Qué nos puedes decir muy brevemente? Sí, no, digamos, Irán y Turquía en general, digamos, bueno, es que depende también de los espacios de los que estemos hablando. En algunos son rivales, en otros son más bien cercanos. Lo mismo le pasa a Turquía con Israel, lo mismo le pasa a Turquía con Emiratos o con Árabes. Aquí lo interesante es que sí, desde hace ya, por lo menos desde el año pasado, estamos viendo alusiones, incluso se escuchan a una especie de OTAN islámico. Aquí, digamos, una próxima creación o formación de nuevas alianzas en esta reconfiguración, en la que no necesariamente, digamos, Turquía está posicionada contra Irán, va más allá de lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Me parece que entre Irán y Turquía, digamos, como decía, hay elementos de acercamiento, también como hay de rivalidad, y quizá hasta aquí llegue ese enfrentamiento o ese pues, directo, ¿no? Y que no pase a mayores entre los dos y de alguna manera después pueda haber algún tipo de reconciliación. Realmente porque aquí, digamos, más allá de lo que está ocurriendo en Irán, estamos viendo una preocupación fundamental digamos, la preocupación fundamental de Turquía en todo caso no me parece que sea Irán, no lo ha sido, sino principalmente Israel. Lo mismo incluso, digamos, Israel con este gobierno y lo mismo que lo está haciendo incluso para Arabia Saudí, que hasta antes de octubre de 2023 estaba muy ya preparándose para normalizar sus relaciones un poco de manera similar a lo que habían hecho los países de los llamados acuerdos de Abraham de 2020. Y Pakistán también por sus propias razones. No son alianzas o asociaciones pragmáticas que estamos viendo que ya mencionaba Guadalupe, que se están conformando, ¿no? Y que en el marco de este contexto, de esta guerra, pues podrían consolidarse, ¿no? Y entonces, en ese sentido, diría mi respuesta es eso, que va más allá digamos, de este enfrentamiento temporal, digamos, o muy, sí, este episodio militar entre Irán y Turquía, y que en todo caso refleja preocupaciones interdependientes, desde luego, con el papel regional de Irán, pero que no necesariamente se enfocan en Irán, sino, por ejemplo, en el expansionismo israelí y en la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Y su alianza con Israel. Y por eso vemos a Riad, Ankara, Islamabad, enfrentándose, poniéndose de acuerdo más bien frente a otras asociaciones que se están creando, que ya se mencionaban,
por ejemplo, la que están formando Emiratos con Grecia, Chipre e India, ¿no? Entonces, esta constelación con Egipto en la periferia, veremos en qué momento Egipto pasa a uno o a otro, eh, pues puede ser, como puede ser prematura y engañosa, como puede ser también convertirse en algo muy formal. Sí. Muchas gracias, Marta. Sí. Aunque te hayamos permitido entrar en esta discusión, en este conversatorio, gracias. Pasamos, por favor, con la doctora Roxana Juárez. Hasta 5 minutos, por favor. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Marta, doctora Marta, por su conferencia. Yo decidí tomar algunos puntos de los que nos ha hablado, nos ha compartido la doctora Tawil, porque bueno, es tan extensa, tan impresionantemente amplia este tema, porque como tiene tanto que ver con una historia milenaria que hasta ahora nos toca de una manera sorpresiva. Y quisiera empezar porque esto que dice, bueno, en primer lugar, lo que decía el embajador Marco Antonio es muy interesante, esto de que las organizaciones internacionales, esta gobernanza internacional ha fallado, pero se me ocurre que hay tres estadios hoy cuando uno trata de explicar estas cosas. Cuando uno piensa en crimen organizado y en estados fallidos, piensa en dos estructuras básicamente, la del Estado, la de las instituciones que tendrían que funcionar, y otra estructura que va creciendo a falta de Estado, que es la del crimen organizado, o las organizaciones terroristas. Y este tercer estadio, esta tercera estructura que tendría también que funcionar está que sería esta a la que se refiere el embajador Marco Antonio García, que tiene que ver con la gobernanza internacional, que ha fallado absolutamente. Sobre todo cuando uno piensa en todas las palabras que acaba de compartirnos la doctora, todas estas ideas, la doctora Tawil, donde estamos hablando de un de una serie bueno, de este ataque contra Irán, pero que más allá de un ataque hay una serie de cuestiones que habría que observar, ¿no? Hay un eje de resistencia, como ella bien lo dijo, pero muy interesante hablaba ella, por ejemplo, de Yemen y de toda la relación que tiene Irán en la región. Y más allá de la región, en el continente americano, donde también hemos tenido idea, sabemos que hay una relación de Irán en Venezuela y en algunos de nuestros países, en la triple frontera, en el cono sur. Entonces, es muy interesante pensar que esta estructura de la que yo les hablaba, que tiene que ver con el crimen organizado, puede estar relacionada. Ahora, a mí me hacía recordar la plática de la doctora que, por ejemplo, al final de los años 90, cuando hubo todos estos ataques, cuando se creó Al Qaeda, muchos de estas agrupaciones se fueron a África y continuaron avanzando. La doctora decía una cosa muy interesante acerca de una paciencia estratégica. Algunos autores han hablado de estas células dormidas que están que involucran también crimen organizado, tanto en África, ahora también con el grupo Wagner operando no solamente para los africanos, también para los chinos en una serie de intereses estratégicos de energía, de piedras preciosas, etcétera, etcétera. Y me parecía muy interesante pensar en esta otra estructura que tiene que ver con el crimen organizado, en donde sigue sin existir la estructura del Estado. ¿Por qué? Pues porque en Mali hemos tenido golpes de Estado, etcétera, etcétera. Y tenemos ahora un problema muy grande que es esto que decía la doctora, que se me hace muy interesante, que bueno, pues no se está pensando en qué va a pasar después de pulverizar este asunto, como lo que pasó con Irak, ¿no? Que nunca se pensó, o como lo que pasó con Siria, que nunca se pensó qué iba a suceder después, si se iba a instalar un Estado, o si se iba a hacer una monarquía parlamentaria de acuerdo a las ideas islámicas.
nunca siquiera alguien se lo cuestionó, simplemente se pulverizó, el problema siguió pulverizándose y operando en distintos lugares. Si uno entendiera la cantidad, escapa a mi entendimiento, les soy muy honestos. Yo sigo estos temas por mi interés en el crimen organizado, pero si uno entendiera la cantidad de grupos, organizaciones y células con intereses inclusive que tienen que ver con esta economía ilícita de la zona. El ISIS, por ejemplo, con bueno, un tráfico de drogas importante que ellos mismos consumen. La verdad es que también tendríamos otra forma de ver estos conflictos. Y bueno, Ah, y esto que acaba de decir la doctora, que se me hizo muy interesante sobre Egipto. Por ejemplo, no olvidemos que Egipto le transfería armamento a los somalíes hasta hace poco para fortalecerlos contra Etiopía, que era pues, un enemigo pues importante. Entonces, como bien dice la doctora, no sabemos qué va a pasar con Egipto, aunque pareciera que en los últimos años se ha visto como, no solamente se ha armado hasta los dientes, además, bueno, le compró barcos en plena guerra de Ucrania a los alemanes, unos barcos, unos acorazados muy interesantes, pero además pareciera que ha fungido como una especie de mediador, pero como bien dicen, no sabemos qué va a pasar. Y Yemen ha sido históricamente el traficante de armas de toda esta zona. Entonces, solamente quisiera poner estos temas sobre la mesa que tienen que ver un poco con crimen organizado. Creo yo que sí hay células dormidas en todo este escenario, y creo que África podría ser muy interesante. Espero que no repitamos la década de los 90, donde se fueron todas estas células a África, en donde hay una serie de problemas y de espacios abiertos muy interesantes. Pues muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, doctora Roxana Juárez. Creo que el tema de delincuencia organizada no lo hemos sumado a este análisis, ¿no? Entonces me parece muy importante, ¿no? Entonces, sí, le paso la batuta al doctor David Nájera, por favor, al embajador David Nájera. Sigues teniendo tu micrófono apagado. Si lo puedes activar. Bueno, en lo que activa su micrófono el embajador David Nájera. El Ya, embajador David Nájera ya está. ya pude llamar. Fue presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano. Embajador, adelante. Muchas gracias. Bueno, Marta, muchas gracias por tu introducción porque creo que nos muestras precisamente la enorme complejidad que tiene esta situación y cómo va a irradiar en una región mucho más allá que el mero Medio Oriente, ¿no? Y yo no estoy seguro que estos alcances se hayan evaluado antes de estos ataques. Yo lo que quiero referirme es que es importante, me parece, que recordemos que la revolución islámica, antes de ser islámica, fue una revolución social, que lo que tiró al Shah fue una auténtica revolución en todos los sentidos. Tomó este cariz islámico porque Khomeini se convirtió, digamos, en el elemento de cohesión de la irritación y del levantamiento popular, y que lo que tiró esa revolución fue un régimen dictatorial, sangriento, persecutorio, que espiaba a medio mundo, que torturaba a todos los opositores, etcétera. O sea, realmente el Shah and Company era una cosa bastante horrorosa. No fue gratuito, creo yo, que hubiese tal apoyo popular en contra de él. Que después los musulmanes, perdón, que el clero chiita se hubiera apropiado de la revolución y hubiera eliminado a sus propios y devorado a sus propios hijos, como sucede en muchas otras revoluciones, de lo cual hay bastante escrito, pues no sorprende como proceso
político-social. Pero sí creo que es importante, uno, que es una sociedad em, mucho más estructurada, más urbanizada, creo que con condiciones de preparación, eh, como para, a diferencia de Irak, como para quedar desarmado como país y como sociedad en un futuro próximo. Este, pero creo que las circunstancias de agresión, etcétera, dan elementos subjetivos, nacionalistas, que van a ser muy difícil un proceso de diálogo o de una solución pacífica de corto plazo, en el corto plazo. Pero bueno, esa es una parte, referirme a esta circunstancia de la revolución hace ya muchos años. Luego, que le resta credibilidad absoluta a la idea, muy a la gringa, francamente, de querer traer al hijo del Shah, que no tiene nada que ver con la sociedad iraní, que se fue de ahí a los... No se fue con la revolución, se fue varios años antes porque se fue a hacer unos cursos a Ah, alguna sí. academia militar de Estados Unidos, ni siquiera vivía en Irán. Entonces es un personaje totalmente ajeno a la gran mayoría. Como Luego, intentaron en Irak con Shalabi, ¿no? exacto, Después exactamente, sí. Y luego digamos, la diáspora iraní am, no es igual que la diáspora en Miami, que argumentan ser súper ricos y todos haber tenido ingenios y cosas así, porque estaba en un proceso Irán en ese momento de transformación social y la gran mayoría de la diáspora iraní era una clase media incipiente en esos momentos, no era una superclase rica. Sí los hay, los hubo que salieron, los hubo que los mataron, etcétera, pero no es la gran mayoría. Entonces, no sé cuánto de la diáspora iraní hoy, que tiene su vida realmente desarrollada afuera, está en un profundo interés de retorno, como no sea un retorno muy, digamos, casi de carácter familiar, me atrevería a decir. Es decir, parte de ellos siguen en Irán, mantienen comunicación, porque quieren ir a verlos, verse, se han visto, etcétera. Y yo creo que es una diáspora distinta, por ejemplo, a la irritación que podríamos encontrar en Miami. Entonces, yo creo que estos elementos son importantes y los pongo solo como pues un modesto aporte al muy interesante mosaico que nos ha presentado Marta, que muestra lo complejo que va a ser el proceso político en toda la región en los próximos años. Y eso pone en riesgo total la estabilidad, eh, por no decir la paz, en esa región y las regiones adyacentes. El problema es muy complejo y apenas creo que estamos al principio de él. Eso es lo que yo quería comunicar. Muchísimas gracias y felicidades, Gerardo, por organizar esta Pues actividad. Marta, no sé si quieras Sí, intervenir. sí, bueno, me han hecho sus intervenciones pensar en un montón de cosas y gracias por eso. Hombre, no quisiera, en fin, empezando con el embajador Nájera, desde luego estoy de acuerdo con lo que dice la diáspora iraní. Por cierto, obviamente cualquier diáspora de cualquier grupo, pues ya sé que hablamos de sunnis, de shias, de todo, nadie hable con una sola voz. No podemos tratarlos como bloques monolíticos, hay divisiones también dentro de ellos, también tienen experiencias e ideologías y perspectivas distintas y agendas diferentes. Y también es un hecho, me parece, es muy importante lo que mencionaba él, de que recordemos, o sea, se habla siempre de la República de los Ayatolas, el país de los Ayatolas, pero los factores, me parece importante recordarlo, y gracias por hacerlo, que permitieron que permitieron al clero derrocar a la monarquía encabezada por Pahlavi, no solo fueron seculares, sino que incluso la ideología del programa de los revolucionarios contenía muchísimos temas comunes a todas las revoluciones, ¿no? Y además, dentro de las mismas corrientes islamistas hay una gran diversidad de personas, digamos, de corrientes islamistas que competían con la del ayatollah Khomeini. Y no olvidemos también que el sistema de gobierno de la República Islámica de Irán se ha basado siempre en un componente islámico, ¿sí?, de soberanía divina, pero también uno republicano en la soberanía popular. Tiene características democráticas y antidemocráticas, modernas y tradicionales. Y, o sea, Irán, por ejemplo, ha sido uno de los pocos países de la región, junto con Líbano,
Palestina e Israel, donde no se sabe de antemano quién va a ganar una elección para el Poder Ejecutivo. Eso ya nos dice, ¿no? Ahora, desde luego, tiene otra serie de contradicciones justamente por esa dualidad tan particular, ¿no? Y que repudia la sociedad iraní por las contradicciones, las perversiones y las injusticias que ha generado y que ya también mencionaba. Y también me gustaría decir respecto a lo que decía el embajador García y el tema de las armas nucleares, es toda la discusión, desde luego, embajador, sobre, al final, es una de las aristas de la discusión sobre las armas nucleares, pero ¿qué estamos condenando realmente y qué es lo que estamos persiguiendo y denunciando y atacando? Es el tipo de arma, ¿qué es lo que, o el tipo de régimen? ¿Qué es lo que no nos gusta? Porque me parece que es el tipo de régimen en este caso. Y es ahí donde se aplican, digamos, y es lo problemático de las políticas de doble rasero, y que, ¿no? En términos de la discusión nuclear, a quién se le permite tener armas y a quién no, ¿no? ¿Por qué no hablar, en todo caso, de una desnuclearización y proponer una desnuclearización de la región de Medio Oriente, empezando por el mismo Irán? Habría sido la opción más inteligente, ¿no? A lo mejor nadie lo sigue, pero el simple hecho de proponerlo ya hubiese sido una propuesta que habría puesto un poco en, digamos, incómodo, si es que sienten alguna incomodidad, Israel y otros países. Entonces, me parece que la intervención, como sea la guerra, no es quizá, en todo caso, y la violación del derecho y estos dobles raseros lo que contribuyen o sea, estrategias efectivas de no proliferación, sino todo lo contrario. Y en el tema de las alianzas, bueno, ya mencionaba un poco lo que comentaba la profesora, la doctora Guadalupe González. Y esto me hace pensar, Guadalupe, en el tema de al final realmente, bueno, podríamos pasar horas discutiendo qué son las alianzas ahora, hoy en día. O sea, me parece que lo que estamos viendo que está haciendo Turquía, lo que están, al final son más asociaciones muy pragmáticas que así como se forman, así también se deshacen, pero que proporcionan cierto orden, como sea en el momento, y funcionan, pero para temas muy específicos y después se deshacen, ¿no? O son muy pragmáticas porque miembros de esa alianza se pueden después compartir o irse a otra, ¿no? En fin. Lo que estamos viendo, como sea, es que en este reordenamiento hay destinos cada vez más compartidos, con el Cáucaso, como mencionabas, y también, por cierto, con el Cuerno de África, que también mencionaba ya la doctora Juárez, y que hay muchas dinámicas ahí que se comparten, empezando con Etiopía y con Somalia, en donde estamos viendo la rivalidad, y Sudán, Turquía, Israel, Emiratos y Riad enfrentarse en esos espacios también. Y Somalia, dije Somalia, bueno, Somalia, Etiopía, el Cuerno de África. Y también, por cierto, y por último, lo que me preguntabas, Gerardo, Turquía, de hecho, se volvió, Turquía también, o sea, no se puede separar la cuestión de la OTAN y de la Unión Europea. Turquía es un asunto europeo, sin embargo, no estamos, es interesante ver y habrá que dar seguimiento a lo que hace la Unión Europea en ese sentido. La narrativa de Turquía como baluarte de la OTAN, pues yo no sé hasta qué punto ya es válida, digamos, hasta qué punto ya se plantea así, no lo sé, pero bueno, tiene bases de la OTAN de todo tipo, las convencionales, las navales, ¿no? Pero habría que analizar su importancia con más matices a partir de este contexto, ¿no? Nuevo que se presenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Tenemos otras 3 intervenciones hasta por 5 minutos. Empezamos hasta la náhuatl, que veo que estás todavía como Marta en tu oficina, Joana. Hasta la náhuatl, vamos contigo, hasta por 5 minutos, por favor. Sí, gracias. Pues también agradecer la invitación y también muchas gracias, Marta. Pues ya que puede decir uno después de esta brillante introducción, yo nada más me gustaría a lo mejor dejar también hincapié en unos temas. eh, Principalmente, ¿no? Que esta pues va a ser una guerra de resistencia, de aguante, ya se regionalizó el conflicto, pues este escenario de conflicto prolongado, pero tratar de ser más contenido, pues qué consecuencias también podemos ver, y más en este comité de seguridad,
vamos a ver un incremento del gasto militar global, ¿no? Ya lo hemos visto, Estados Unidos, con la OTAN y demás, pero también pues los estados regionales pues se van a ver presionados en reforzar sus gastos en defensa y seguridad propia, como comprar pues toda esta serie de interceptores, de cómo evadir los misiles, sistemas antiaéreos, etcétera. Hay que también hacer énfasis en todo esto de esta incertidumbre, cómo afecta las rutas marítimas, ¿no? Es decir, no está formalmente cerrado el estrecho de Hormuz, por el que pasa el 20% del petróleo y gas, pues ya tenemos un aumento del 10% de petróleo, 50% de gas, y cómo esto va a afectar, uno, pues los precios de los commodities, los precios de los fertilizantes, ¿no? Que eso va a producir que se suban los precios de alimentos, esto va a aumentar la inflación, que es algo que, por ejemplo, Donald Trump está luchando y también todo el mundo está luchando para bajar la inflación. Temas también, e incluso aumentaron ya las primas de riesgo de las navieras y como también se están evadiendo no pasar por el estrecho de Hormuz, también por el de Bab al-Mandab, que está ahí cerca los Houthis. Esto aumenta pues la entrega, la cadena de suministros, etcétera. Y pues también como pues esta guerra ya desde la del año pasado de junio, pues cómo vemos el tema de ciberseguridad, el tema de la inteligencia artificial, que es algo que también vamos a tener que empezar a ver. Eso es algo que quiero dejar. Y otra cosa es el papel que quizás va a jugar el presidente iraní. Me parece que la Guardia Revolucionaria no desde 1979 para eso se preparó el régimen. Precisamente aprendieron cómo el ejército, pues, y cómo en la región hubo todos estos golpes de Estado desde Nasser, en Irak, en la familia Assad y demás, y cómo el régimen, pues, hacer este cuerpo paralelo para no, pues para sobrevivir y para que el régimen pueda sobrevivir. Y ya también lo dijo Marta, pues ellos controlan gran parte de los principales cuerpos militares, el programa nuclear, el de misiles, la parte económica en cuestiones de petróleo, de infraestructura, etcétera. Entonces, no es lo mismo. Y también, ¿no? Ya lo dijo también Marta, la oposición, no hay oposición, está muy desunida, no hay una figura real de la oposición que pueda aglutinar a todos. La verdad es que la figura del hijo del Shah en el exilio, pues es distinto. Entonces es algo muy complejo. También hay una apuesta creo que hace un momento, de que los kurdos en Irán puedan quizás levantarse a hacer manifestaciones y eso pues ponerle un frente al régimen. Esto también va a tener relación con los kurdos en Turquía. Y pues si Irán no es o disminuye ser una potencia regional, pues ver la emergencia de Turquía y de Qatar también, bueno, ¿no? Ya tomando más relevancia como potencias regionales. Lo dejo acá y nada más un último tema de cómo también no es de gratis lo que dijo Roxana Juárez del crimen organizado, pues también aquí cómo se relaciona Venezuela, Hezbollah, cuando Israel hizo toda esta serie de explosiones de Hezbollah. Venezuela pues dio muchos pasaportes y aceptó a muchos miembros de Hezbollah. Y no es casualidad que empezamos a ver también
como la caída de Nicolás Maduro, después esta guerra con Irán, y que quizás también el presidente Trump está queriendo monopolizar el suministro del petróleo para contrarrestar a China. China era el principal comprador de petróleo a Irán, el principal petróleo de Venezuela, y pues esto, ¿no? Esto vemos las consecuencias, y hay también una relación, ver pues el crimen organizado, incluyendo a nuestro país, ¿no? No hay que dejarlo de lado y demás, ¿no? Magnífico, Joana. Eh, Pasamos la palabra, a ver, pusiste muchos temas que son de muchos tesis de doctorado. Joana, muchas gracias. Magnífica participación. Marta tomó nota. Le pasaría la voz a la embajadora y doctora Beata Boya. Por favor, embajadora. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante la discusión, el debate, con muchas aristas efectivamente. Y yo quiero apuntar aquí un par de cosas relacionadas con Europa, porque sí he escuchado frecuentemente de que Europa está ausente, lo cual no es cierto. O sea, sí está parcialmente ausente. Si tratamos a Rusia como parte de Europa, efectivamente Rusia está ausente en esta guerra, porque debería estar del lado de Irán y no está porque tiene otras ocupaciones relacionadas con la guerra en Ucrania. Y yo creo que eso es el primer punto relevantísimo que debemos tomar en cuenta, y ese es un punto que también nos arroja un poco la idea sobre cuánto tiempo puede durar esa guerra, ¿no? Porque Irán básicamente no cuenta con aliados eh, importantes que podrían eventualmente apoyarle en el esfuerzo continuo de defensa y proporcionarle eventualmente armas. Este aliado en el pasado fue Rusia. Hoy en día, más bien, Rusia no tiene esas capacidades. Rusia más bien ha comprado armamento a Irán, que ahora eso también va a tener obviamente afectaciones para el desarrollo de la guerra de Rusia contra Ucrania. Ese es, como digo, el primer ausente. Si vemos los demás actores europeos, yo diría hay un actor fundamental que es la Alianza Atlántica, y en ese contexto obviamente hay una conexión clara de la Alianza Atlántica, de los miembros europeos de la Alianza Atlántica, que son 30 países miembros, de los 32 que son, digamos, que conforman la Alianza Atlántica. De esos 30, obviamente Turquía es parte de la OTAN, y en ese contexto todo lo que ocurre en Turquía, en esa frontera Irán-Turquía, pues tiene afectaciones a toda la Alianza Atlántica. Hemos visto también, obviamente, en ese contexto la presencia en las bases militares británicas de drones procedentes de Irán. Eso ocurrió en Chipre, en la base británica en Chipre. Eso también tiene afectaciones a la Alianza Atlántica. Y de hecho hemos escuchado una entrevista muy interesante comentarios que dio el secretario general Mark Rutte sobre precisamente la posición de la Alianza Atlántica frente a esa guerra en Irán. El periodista le preguntó, ¿piensa usted que vamos a ver la operación militar de la Alianza Atlántica en Irán? Obviamente Mark Rutte dijo no, la Alianza Atlántica tiene su espacio, digamos, transatlántico que cubre, y en ese contexto no acompañamos a Estados Unidos en esa operación militar, en esa guerra, pero sí lo que hace la Alianza Atlántica a través de Mark Rutte es reconocer que el régimen iraní es un régimen terrorista, y su desaparición pues, es positiva, podemos decir, para la región de Medio Oriente, pero también es positiva para el espacio transatlántico, donde pues, ha habido diferentes actividades digamos, de los grupos financiados por Irán en ese contexto. Entonces, Europa sí está presente a través de esa frontera de Turquía con Irán, por una parte. Por otra parte, también a través de preocupación y un crecimiento de alarma respecto a las posibles acciones de Irán en el territorio de la OTAN, enviando precisamente esos misiles o drones. Y también el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania, el tercer asunto, que tiene esa doble vertiente. Por una parte, Irán, que ya no podrá vender armamento a Rusia, pero hay otra también parte que afecta a Ucrania, y es que el hecho de que Estados Unidos está usando su armamento
en la guerra de Irán puede afectar al envío de armamento estadounidense a Ucrania y puede tener eso, como digo, afectaciones negativas en las capacidades de Ucrania, sobre todo de defensa antiaérea en digamos, en los sistemas de defensa antiaérea Patriot. Entonces, esos son como las principales preocupaciones que tenemos en ese contexto y las conexiones entre la guerra en Medio Oriente, la guerra en Irán y obviamente Europa. A eso podremos sumar las preocupaciones que tienen todas las regiones, que está el tema energético, obviamente, el tema de evacuación de ciudadanos europeos que también pues tienen que estar preocupados muchos países europeos por esa situación, especialmente en los países del Golfo, que están un poco más vulnerables en el contexto de los ataques desde Irán hacia esta región. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora, doctora. Saludos hasta el TEC de Monterrey. Muchas gracias por tu participación. Terminamos con la última intervención, que sería de la maestra Mónica Laborda, también experta en temas de la Unión Europea. Y te cederíamos la última intervención, Marta, y con esto cerramos para que por favor te vayas a tu casa, por favor. Y agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Mónica, por favor. Gracias, Gerardo. Pues poco me queda por decir después de tan interesantes comentarios que hemos escuchado, empezando por Marta, felicitarla por esa extraordinaria ponencia de algo tan complejo, con tantas aristas, y todo lo que han dicho los compañeros me parece sumamente interesante y rica la discusión que han sumado. Yo diría algo muy breve. En mi opinión, considero que hay tres dimensiones que hacen de este conflicto particularmente importante para la seguridad internacional. En primer lugar, la dimensión geopolítica. ¿Por qué? Bueno, pensando en si Irán se debilita o colapsa militarmente, pues todo el equilibrio regional, desde el Líbano hasta Yemen, podría cambiar radicalmente y el impacto que esto tendría. En segundo, la dimensión energética, que ya hemos venido comentando por todo el impacto del Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz bueno, pues estos impactos a nivel mercados energéticos y por extensión a la economía global. Y en tercero, la dimensión normativa y humanitaria, en el sentido de que, bueno, pues estos ataques han generado este alto número de víctimas civiles. Hemos visto, pues, inclusive escuelas, niños, etcétera, y estas acusaciones a la violación del derecho internacional humanitario, lo que vuelve a plantear, pues, una pregunta central sobre hasta qué punto el sistema internacional actual es capaz de limitar la guerra entre estados cuando está en juego estos intereses, estratégicos mayores que estamos viendo. Pero quizá pienso también que lo más interesante desde una perspectiva académica es que este conflicto muestra un cambio en la naturaleza de la guerra contemporánea. Ya no estamos viendo únicamente guerras convencionales entre ejércitos, sino, bueno, pues todo esto de los drones, los conflictos híbridos, etcétera. Y además, con mayor profundidad e interés, me parece a mí que estamos viendo una nueva fase del sistema internacional donde los conflictos regionales se convierten rápidamente en crisis globales. En otras palabras, pues pienso que lo que ocurre en Irán no es solo un problema regional, es un espejo de cómo funciona el poder en el siglo XXI y pues el impacto que esto puede tener en el corto plazo para el resto de todas las implicaciones globales. Y bueno, pues nada más diría esto porque creo que ya también en tiempo estamos un poco rebasados. Gracias. Muchas gracias, Mónica, por ajustarte al tiempo. Marta, Y es mi adelante. culpa que estemos tan cortos de tiempo. Otra vez, una disculpa. Muy brevemente, gracias también a esta nueva ronda de aportaciones. Empezaría lo que mencionaba la profesora Joana, porque es fundamental. O sea, China, me parece que además ahora China está pasándola muy mal. Bueno, quizá en todo caso está muy preocupada por el tema del flujo del petróleo, aunque sabemos que ha tenido reservas y que en determinado momento estaría dispuesta, más bien empezaría a comprarle, por ejemplo, a Rusia, en fin, pero desde luego que ha sido una de las partes más golpeadas por lo que está ocurriendo. Y de hecho, China y Rusia al final hemos visto no están dispuestos a meter la mano, ¿no? Las manos enteramente por Irán, como lo hicieron por más allá de defensa en los foros multilaterales, y de denunciar la guerra, etcétera. No lo vimos que metieran las manos ni por Nicolás Maduro, que fue el aliado, era, digamos, junto con Siria, la Siria de Bashar al-Assad, el principal comprador de armamento ruso, y no lo hizo ni por el uno ni por el otro, ¿no? Entonces,
Y bueno, por las razones que ya sabemos, internas, entre otras, ¿no? De ambos, ¿no? Intereses de ambos, tanto de China como de Rusia. Entonces, no son un contrapeso. Esto también lo llevo al tema de Europa que mencionaba la doctora Beata, y es verdad, de hecho, más bien, fue impreciso, si no es que falso, al decir lo que, digamos, fue muy impreciso decir que Europa estaba invisible. De hecho, está sumamente visible. Yo usé ese término invisible. No, de hecho, está muy visible. Pensaba básicamente, cuando mencioné Noruega y España, pensé sobre todo en términos de, digamos, de un discurso de países que presentan un discurso distinto, ¿no? O no bélico, ¿no? Y que en ese sentido representaría un contraste, ¿no? Con el resto de otros países de la Unión Europea y de la OTAN, que de alguna manera me parece en ese sentido alarmante y preocupante, están retomando los elementos del discurso y la práctica del gobierno estadounidense y el israelí, ¿no? Entonces, porque además en términos de seguridad, eso podríamos discutirlo después, en qué medida el caos en Irán podría, digamos, favorecer a la seguridad de las fronteras europeas, ¿no? O a las agendas de seguridad, ¿no? Vinculadas con la migración, por ejemplo, por mencionar uno de los aspectos de la seguridad regional de la agenda de seguridad de los países europeos. Pero sí, desde luego que está, claro que está muy presente, pero me parece que no es un contrapeso, ¿no? En términos de defensa del multilateralismo o del derecho internacional o de buscar estrategias de no proliferación que no sean más que la guerra, ¿no? O el debilitamiento de un régimen que se percibe como enemigo, un debilitamiento a partir de la guerra, ¿no? O a partir de instrumentos pues eso, más ofensivos, digamos, ¿no? No veo un discurso de derecho internacional, ¿no? Que se anteponga, como si, por ejemplo, lo han hecho en todo caso España y Noruega. En ese sentido, simplemente lo decía. Y por último, también lo que decía Joana, que es el tema de Irán, la vinculación incluso con América Latina, tantos espacios en Medio Oriente, digamos, incluso el Cáucaso o la guerra de Azerbaiyán, ¿no? De Nagorno, ha tenido repercusiones, la rivalidad entre Armenia y Turquía, ya podemos pensar, tiene sus repercusiones, se espejea en América Latina, ya sea por la presencia de diásporas, ¿no? Y ahora por la agenda estadounidense en Latinoamérica, con Donald Trump, el reforzamiento del control estadounidense sobre Latinoamérica, que hemos visto exige, entre otras cosas, que los gobiernos en Latinoamérica se abstengan de criticar a Israel, que se abstengan de denunciar, más bien, y que denuncien las acciones de los enemigos, como sería en este caso Irán. Lo vimos el año pasado con la guerra de los 12 días, y ha denunciado nuevamente el clima permisivo en todos estos países de la presencia iraní, una presencia que desde luego hay que, digamos, tiene matices, ¿no? Y que en todo caso parece ser más reducido, digamos, parece residir más en la recaudación de fondos, por ejemplo, para el Hezbollah, en la región de la Triple Frontera que mencionabas, como una operación más que muy bien organizada, como actividades financiadas o financieras atribuidas al Hezbollah, que son el resultado de donaciones y remesas de la gran diáspora libanesa en Latinoamérica que llegan a personas vinculadas con esa milicia, ¿no? En todo caso, estamos viendo que varios países latinoamericanos también ya se están uniendo a ese discurso de securitización. Es un discurso de securitización que en la Triple Frontera ha sido muy afectado profundamente los derechos humanos de las comunidades sirio-libanesas en esa zona, por cierto. Ahí cierro. Muchas gracias. Gracias a todos nuevamente. Pues muchísimas gracias, Marta, y a todos los miembros integrantes del comité. Muchísimas gracias, presidenta Claudia Márquez, por acompañarnos. A todos los participantes en Facebook en tiempo real, también aquí en el Zoom. Y le cedo la palabra a Loreta para que pueda cerrar este webinar. Muchas gracias, maestro. Agradezco profundamente a nuestro moderador, el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos. Les invito a seguir las redes oficiales de la MEI para enterarse de próximos eventos y actividades académicas. Claro que los invitamos al próximo Congreso Anual de AMEI, que será 22, 23 y 24 de octubre en la Universidad de Guadalajara.
En nombre de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y su Comité Académico de Seguridad Internacional, les agradezco por conectarse. Que tengan todos un excelente. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muy buenas noches. Buenas Descansen. noches.